Bueno, dejo un rato los pinceles y vuelvo al tema de la creatividad. Si bien debo aclararte que para mí mejor es hacer cosas antes que delirar con palabras en cuanto a la creatividad. Pasa por la puesta en acto, ¿no? Por esa tercera etapa del proceso, que es darle forma a esas ideas. Mejor que decir es hacer. Y lo conecto con lo de un video anterior donde te planteaba el tema de creatividad desde lo que nos hablaba una profesora y me acordé que ella también planteaba una dicotomía entre la alegoría y el símbolo, ¿no? Nombrando como peyorativamente a la alegoría. A ver, si vos te vas al diccionario, te vas a decir en mi época, o a Google, vas a ver que alegoría conceptualmente no es algo negativo, por cuanto hasta te diría que el símbolo podría estar incluido dentro de ese concepto. Pero está bien, a veces uno puede usar determinado sustantivo o adjetivo con una acepción y ahí va la riqueza del lenguaje conforme evolucionan los tiempos, lo cual no está mal. De todas maneras, yo me tomo del símbolo para, sí, emparentarlo con la creatividad en el sentido de que, bueno, hay mucha gente que todavía cree que nuestro valor diferencial como especie es la inteligencia. Eso ya es viejo, ya quedó probado que hay muchos seres inteligentes. Hay diferencia de grados simplemente. Eh, Otros dicen el lenguaje. Bueno, los delfines se comunican por sonidos y hay otras especies que también lo hacen. No está la posibilidad de la lengua, en todo caso, ¿sí? Como lo tenemos nosotros. Entonces, ¿a qué es a lo que voy? Esa diferencia, yo creo que no habría que caer en tanta minuciosidad y engancharnos con diferencias tan pequeñas entre una palabra y otra. Vamos a los conceptos, vamos a la idea y la idea pero en función de la puesta en acto, ¿sí? Creo que por ahí pasa la cosa. Mira este librito chiquitito, pero te aseguro que es enorme, ¿sí? De Karen Armstrong. A Karen Armstrong la conocí primero a través de videos de YouTube, escuchándola, y podés escucharla, sobre todo si hablas inglés. Yo tenía que leerlo subtitulado. Pero después, claro, conseguí este libro. Ella hace todo un paneo por la mitología de todos los tiempos y de las civilizaciones. Digo de todos los tiempos porque arranca con la prehistoria, perdón, y ella describe al neandertal cuando empieza a tener capacidad de símbolo probable, ¿no? De acuerdo a los testimonios, cuando empieza a enterrar a sus muertos. No tenía sentido funcional enterrar a los muertos, pero ahí empieza el ritual, ¿sí? Incluso a dejarle ofrendas, dejarle cosas alegóricas que pertenecían a esa persona, en todo caso. Entonces, ahí aparecen los objetos como parte fundamental del símbolo, que podemos decir el objeto, el sujeto, ¿sí? ¿Cuál sería el sujeto? Bueno, es cómo mira el hombre, ¿no? A esos distintos objetos. Entonces, de pronto, de un objeto determinado, crea una idea, y ahí el tercer elemento del símbolo, que es el concepto. Por ejemplo, el elefante, ¿sí? Por ponerte algo, Ganesh o Ganesha, ¿no? El dios de la India. Digo Ganesh o Ganesha porque tenía los dos sexos. El objeto es el elefante, pero mirado por este sujeto, ¿sí? Entonces hay una empatía, hay una cuestión cultural, hay una cuestión de la vida cotidiana. ¿Por qué es importante el sujeto como parte de los elementos? Porque hace la experiencia. No es que alguien desde lo teórico de acá, desde esta silla, en este hermoso lugar, a mí se me ocurren ideas y símbolos y fantasías. No. Es la experiencia. Y cuando decimos experiencia, es experiencia colectiva. Eso es lo que se va consolidando en una sociedad, en una comunidad, ¿sí? La experiencia colectiva. A partir de ahí, ciertos objetos, que pueden ser incluso, como en este caso del elefante, puede ser un animal o incluso un hombre, así los mitos,
pasa a tener una simbolización. Y eso, como idea, el símbolo es lo que trasciende. Pasa a ser arquetípico, ¿no? Vos habrás oído hablar de los arquetipos de junguianos, por ejemplo, ¿sí? ¿Sí? La doncella, la madre, el guerrero, etcétera, etcétera. Bueno, esa capacidad de símbolo, de simbolizar, es lo que deviene de la experiencia. Y también, cuando hablo de experiencia, es abrir la cabeza, abrirte al mundo, e incluso de las cosas más pequeñas, de lo insignificante como este bocetito, o este que es más chiquito todavía, ¿sí? En lo más pequeño puede estar representado algo grande, el todo, como en este librito. Y eso depende de vos. No te lo va a dar la receta, no te lo va a dar un libro, ni un PDF, ni un truco de alguien que diga para hacer tal cosa, apretá esto, después esto, después esto. No, no. La creatividad en principio parte de la nada, de escuchar, de percibir, de entrar a toda esa caja de herramientas simbólicas que tenés adentro de tu cabeza y de tu sensibilidad. Pero no hablo de sensibilidad, hablo de lo sensorial, del tocar, del oler, del gustar, del mirar. Todo eso es la percepción conjugado o puesto al servicio de tus ideas. ¿Cuál es el problema procedimental? Es que directamente, por ejemplo, el alumno en un proceso de formación va a lo que sería hoy la computadora y directamente se mete, ¿no?, en una actitud así convergente. No, hay que ser divergente, ¿sí? Ir a cosas que a priori no tienen sentido con el trabajo o con la demanda que tenemos para hacer para ese cliente o para esa consigna de trabajo. No, buscar esos vínculos con algo que no tenga sentido. ¿Por qué? Porque si lo encontramos vamos a hacer algo realmente distinto del resto. Vamos a hacer algo creativo. Me acuerdo que daba no hace mucho el ejemplo de Nike, el logo de Nike, ¿sabes? La pipa que le dicen, yo no sé de dónde ven una pipa, hay que tener capacidad de abstracción. Bien, bravo por los que ven una pipa, eso por lo menos muestra capacidad de símbolo desde el receptor, habría que ver desde el creador. Porque en realidad, dicho por la misma autora, que era una chica de cuarto año de la escuela de diseño, que bueno, participó, hizo su propuesta, cobró muy barato, porque te digo, era estudiante, por el diseño de ese logotipo, que en realidad, como la demanda era para zapatillas deportivas, y deportivas de elite, profesionales, ella toma, ¿sí?, una forma que viene de las alas de la diosa Nike, en griego, Nike, traducción yankee, que era esa diosa que siempre estaba en las Olimpiadas al lado de Atenea, diosa del deporte, podríamos decir, de las Olimpiadas, de esas competencias. Entonces, cuello, hombro y ala, eso hace ese diagrama, esa abstracción, que muchos dicen la pipa. Ahora, no fue a indagar en elementos específicamente técnicos esta autora, esta diseñadora. Fue al bagaje cultural, fue a la cultura general. Quizá le gustaba leer historia, le gustaba leer mitología, y ahí hizo esa relación. De eso se trata. Le dio sentido al sinsentido, entre comillas. Dicho así, el camino es muy sencillo. La puesta en acto es lo que resulta dificultoso. Pero, ¿por qué resulta dificultoso sobre todo? Porque queremos pasar directamente de la idea, de la necesidad, de la demanda, al resultado final. No, las cosas requieren tiempo. Tiempo, y sobre todo el tiempo intangible, el que no se ve en las formas. Eso, como te digo, es la tercera y última etapa.
la forma. La primera etapa es el caos, el conflicto, estoy ante el abismo, ante la nada, ¿qué hago ahora ante esta demanda? La segunda ya es el delirio, y ahí está donde trato de encontrar el sentido, el sinsentido, porque si no voy a hacer lo mismo que hacen todos los demás. Tengo que salirme, tengo que ser superador de mí mismo, creando lo mejor. Y lo mejor todavía de lo que se me ocurrió ayer. Para eso que necesito hacer otro boceto, pensar otra idea, y tener por lo menos 10, si es que hay que poner un número. No querer que la primera idea que se me cae, que siempre va a ser pobretona, sea la última. En todo caso, si pasado el tiempo y ya viene la época de la entrega para el trabajo para el cliente, porque la fecha nos corre, y bueno, no tengo otra cosa, me quedo con la primera. Pero eso es nivelar para abajo. Entonces, que sirva este ejemplo de Nike, porque lo hizo un estudiante de la Facultad de Diseño en su momento. Pero todo pasó por su cabeza abierta, por su sensibilidad y por la capacidad para poner en acto esos delirios y darle una forma que tuvo sentido para el cliente y que trascendió a los tiempos.